Bienvenidos a este episodio Atrasos que Atrasan. Yo soy Fernando y gracias por acompañarnos en esta conversación donde analizaremos algunos factores externos que influyen en la puntualidad de los estudiantes. Hola, yo soy Alexis. Nos pareció importante hablar de este tema porque afecta directamente el rendimiento y la asistencia. Hola a todos, yo soy Jaime y sí creemos que comprender este problema puede ayudar a que haya una visión más justa de lo que ocurre realmente. Yo soy Daniela y como equipo queremos compartir nuestra experiencia, pero también reflexionar de manera crítica y respetuosa. Y yo soy Camila, gracias por escucharnos, esperamos aportar ideas útiles y bien fundamentadas. Para comenzar, hablemos del transporte público, que es uno de los principales factores que influyen en los retrasos. La mayoría dependemos totalmente del transporte público y su funcionamiento es muy inestable. Hay días en los que las unidades pasan llenas desde el primer momento. Y aunque salgas temprano, el problema no siempre es responsabilidad del estudiante. Puedes esperar varias unidades antes de poder abordar, especialmente en horas pico. Algo similar sucede dentro del plantel. La cafetería del plantel ofrece servicio, pero muchas veces el flujo de estudiantes es tan grande que las filas se vuelven lentas. Exacto, y si algún estudiante necesita comprar algo rápido antes de entrar a clase, el servicio lento provoca que estos minutos se acumulen y se genere un retraso que no estaba previsto. Eso se relaciona con el siguiente punto. El reglamento establece que después de los primeros 20 minutos del inicio de clase ya no se permite el acceso. Entendemos que es una medida de orden, pero cuando el retraso viene del transporte saturado o de un servicio interno lento, quizá la aplicación estricta del reglamento afecta más de lo que ayuda. Y también es la indicación de los prefectos sobre no permitir el ingreso con comida. En ocasiones, aunque se trate de algo pequeño y necesario, simplemente no se permite entrar, lo cual obliga a terminarlo afuera y genera más minutos de retraso. Es decir, son situaciones que se acumulan y que sumadas provocan que la puntualidad no dependa exclusivamente del estudiante. Y ese es el punto central, el retraso no siempre es resultado de desorganización personal, muchas veces responde a factores que están fuera de nuestro control. Primero se entiende muy bien. Con un ejemplo concreto, cuando el transporte llega saturado, los estudiantes deben dejar pasar 2 o hasta 3 unidades antes de poder subir. Aunque hayan salido con suficiente anticipación, ese tiempo extra acumulado hace que llegar tarde sea prácticamente inevitable. El segundo lo respaldan incluso lineamientos oficiales del sistema de transporte. Se reconoce que en horarios escolares la demanda supera la oferta, lo cual genera retrasos en la movilidad. Si una institución admite que existen estas limitaciones, es razonable considerar que los estudiantes no siempre pueden controlar este factor. Y cuando estos factores coinciden en el mismo día, transporte saturado, servicio lento y reglas estrictas de acceso, el efecto final es que el estudiante queda perjudicado, incluso cuando hizo lo posible por llegar a tiempo. Exacto, son situaciones reales que explican por qué la puntualidad no depende únicamente del alumno. Más que cuestionar las reglas, creemos que sería valioso analizarlas desde un enfoque más flexible. Por ejemplo, considerar que los retrasos ocasionales, cuando se debe claramente a factores externos, no deberían significar perder completamente la clase. En el caso de la cafetería, quizás sería útil contar con más personal en horas pico, o implementar un sistema más ágil para reducir tiempos de espera. Y quizá también sería importante fortalecer el diálogo entre estudiantes y autoridades para que estas situaciones puedan evaluarse con mayor comprensión. Al final, se trata de buscar soluciones realistas que beneficien el aprendizaje, que es el objetivo central. Ha habido días en los que el transporte tarda tanto que llegó justo cuando están cerrando el edificio. En lugar de ver eso como irresponsabilidad, sería más constructivo analizar qué tan frecuente ocurre y por qué sucede. Sí, porque la experiencia del estudiante también es una fuente válida para entender el problema. No se trata de justificar, sino de identificar patrones reales.
Algo que observamos, aunque no lo registremos de manera numérica, es la mayor concentración de retrasos. Ocurre en el primer horario. Eso coincide con el tráfico matutino, la saturación del transporte y las filas en cafetería. Lo cual sugiere que no es un asunto de falta de interés, sino de una combinación de factores externos que se intensifican en un momento específico del día. Sí, pensamos en causa y efecto cuando el transporte público reduce frecuencias durante la mañana debido a la demanda. El resultado inmediato es que los estudiantes dependen de menos unidades para llegar a tiempo. Y cuando esas pocas unidades llegan llenas, el efecto es una cadena de retrasos que no depende de la decisión del estudiante. Esa es la parte crucial. Un ejemplo muy sencillo es de alguien que planea llegar 15 minutos antes de clase. Si la cafetería tarda más de lo normal y además el prefecto no permite entrar con un alimento que se acaba de comprar, ese estudiante pierde otros 5 minutos afuera y termina llegando tarde sin haber hecho nada incorrecto. Exacto, y ese tipo de situaciones suceden todos los días, no son excepciones. También debemos reconocer que el plantel tiene la oportunidad de revisar si el reglamento podría ajustarse para considerar condiciones externas. Cuando la institución y los estudiantes comparten la responsabilidad del bienestar educativo, la puntualidad se convierte en un objetivo alcanzable y no en una presión injusta. La lógica sería que si los retrasos provienen de factores que no dependen del estudiante, las sanciones no deben ser automáticas porque penalizar a un alumno por algo que no controla no resuelve el problema de fondo y tampoco mejora la asistencia. De hecho, podría generar el efecto contrario, desmotivando cuando un sistema es demasiado rígido, se pierde la oportunidad de mejorar. Una opción viable sería establecer un mecanismo para comunicar retrasos justificados, ya sea a través de la prefectura o algunas plataformas. Esto fortalecería la organización y daría claridad a quienes sí intentan llegar a tiempo. Y fomentaría la cooperación entre estudiantes y autoridades, que al final buscan el mismo objetivo, un buen desempeño académico. Para cerrar esta conversación, creemos que es importante retomar lo esencial de todo lo que hemos analizado hoy. Los retrasos escolares no pueden entenderse únicamente desde la perspectiva individual. Hay elementos externos como el transporte público, el servicio lento en la cafetería del plantel y la aplicación estricta del reglamento de acceso, que influye de manera directa en la puntualidad, aun cuando el estudiante hace un esfuerzo real por llegar temprano. Y algo que se vuelve evidente es que estas situaciones no actúan de manera aislada. Muchas veces coinciden. El transporte llega saturado, la cafetería se llena más de lo habitual y el reglamento no permite flexibilidad, especialmente cuando ya transcurrieron los primeros 20 minutos. Esto provoca que llegar tarde no sea siempre consecuencia de falta de responsabilidad, sino de una serie de factores que se acumulan. Lo más valioso de esta reflexión es reconocer que la realidad cotidiana de los estudiantes tiene matices que deben ser escuchados. No se trata de pedir privilegios ni de evitar reglas, sino de comprender que cuando hay voluntad de asistir puntualmente, la infraestructura y los servicios también deben acompañar ese propósito. Exacto, y al analizar estos temas desde una perspectiva más amplia, se abre la posibilidad de poder mejorar. Por ejemplo, revisar si es posible agilizar el servicio en la cafetería durante horas pico, o evaluar si el reglamento podría tener ciertos criterios más flexibles en casos donde hay evidencia clara de que el retraso proviene de factores externos, no para relajar la disciplina, sino para hacerla más justa y funcional. Todo esto apunta a una idea central. La puntualidad es un compromiso compartido. Los estudiantes cumplen con su parte cuando salen con anticipación, organizan sus tiempos y asisten al plantel. Pero la institución también puede apoyar ajustando procesos, analizando necesidades y buscando soluciones que realmente fortalezcan el aprendizaje. Finalmente, lo que proponemos es una mirada más equilibrada, una que considere la experiencia de quienes viven diariamente estas dificultades y que permiten construir un ambiente escolar más comprensivo,
más eficiente y más alineado con la realidad. Si todos los actores participan, estudiantes, autoridades, servicios internos, es posible llegar a una dinámica más justa y efectiva para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta reflexión aporte claridad y abra puertas al diálogo. Nos escuchen en la próxima entrega.